¿Está grabando? Sí. Buenos días, doctora Elsa Palou. Es un gusto estar con usted. Es usted médico infectóloga, ex ministra de Salud de Honduras. Y bueno, estamos muy contentos de contar con su participación en este foro sobre el tema de la curva de contagios. Quiero en este sentido plantearle directamente la primera pregunta que se refiere a que el confinamiento se estableció con el argumento de poder preparar de mejor manera los sistemas de salud para una ola de contagios mayor que evidentemente en algún momento se generará cuando se retomen las actividades no voy a decir normales, pero digamos se vayan retomando actividades en ciertos sectores de la población. ¿Cómo ve usted esta teoría? ¿Le parece que han sido decisiones acertadas, sobre todo en relación a Honduras, de prolongar tanto el confinamiento a reserva de que esto evidentemente causa un daño a la economía, pero nosotros nos enfocaremos en saber si ha contribuido a proteger de mejor manera la salud de la población? Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Yo creo que la pregunta de si el confinamiento realmente ha servido para que se tomen las medidas específicas desde el punto de vista de salud, la respuesta sería no totalmente. El confinamiento en Honduras inicia la primera semana de marzo. Tenemos ya casi 2 meses de confinamiento y la verdad no ha sido 100% efectivo, que pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población con más de un 60% de pobreza, más de un 40% de pobreza extrema. En Honduras, por tanto, hay una enorme población que vive del día a día. El día que no trabaja, ese día no come. Entonces, estas personas no pueden cumplir con el confinamiento, ¿verdad? O lo cumplen parcialmente. Desde el punto de vista del sistema de salud, nuestro sistema de salud es también un sistema débil. Y es cierto, la Secretaría de Salud ha planteado, bueno, sin el confinamiento estaríamos en una situación peor. El país tiene más de 2.000 casos reportados, tiene más de 115 fallecimientos, es el segundo país con más muertes en Centroamérica y también uno de los que menos pruebas hace. Entonces, ¿sirvió realmente? Mi respuesta sería que sirvió en forma parcial. Es cierto que la Secretaría tuvo entonces más tiempo para organizar más laboratorios, para poder hacer más pruebas, pero ha sido imposible que haga todas las pruebas que el país necesita. Lo más que hemos hecho son 500 pruebas en un día y el país necesita al menos 2.500, 3.000 pruebas diarias para poder mapear exactamente hasta dónde ha sido la penetrancia del virus en la población. Hemos podido detectar epicentros, está precisamente en la costa norte de Honduras, en donde tenemos el área industrial del país, en donde hay más flujo de personas, pero no podemos decir con certeza hasta dónde ha penetrado el virus en el resto del país, simplemente porque no hemos podido hacer el número de pruebas necesarias para detectar eso. Entonces se suponía que durante este tiempo de confinamiento se iba a dar el tiempo para eso, pero hasta el día de hoy no se ha logrado. El otro aspecto importante es que hemos planteado que en este momento el país necesita testeo masivo, tratamiento temprano, detección de casos contagiados con aislamiento, pero resulta ser que en el epicentro de la pandemia en Honduras, que es la costa norte, ya tenemos problemas de cupo en hospitales. No hay una capacidad instalada suficiente en el país. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Al hacer las pruebas de PCR hemos visto una tendencia ya marcada. El 20% de esas pruebas salen positivas.
Nosotros, un grupo de colegas, estamos en una plataforma georreferenciada satelital, hacemos encuestas con un algoritmo a población general y nos sale un porcentaje similar de casos con síntomas muy sugestivos. Entonces, si el 20% de nuestra población, que es de 9 millones de habitantes, ahí está contagiada, eso es alrededor de 1 millón de personas. Si nosotros sabemos que el 15% usualmente puede tener síntomas moderados, y es lo que hemos visto en nuestras encuestas, estamos hablando de más de 100.000 personas que necesitarían probablemente una cama de hospital y el país tiene únicamente 5.500 camas de hospital disponibles, obviamente insuficiente. Sabemos que el 5% de estos casos necesitarán probablemente unidad de cuidados intensivos. Eso nos lleva a cerca de 30.000 personas que los podrían necesitar. Y nosotros tenemos, ¿qué? 150 camas de cuidados intensivos en todo el país. Entonces, es obviamente insuficiente. Se supone que este tiempo debió servir para prepararse. Y sabemos que el Estado intentó compra de hospitales móviles y sabemos que probablemente lleguen al país, pero no sabemos cuándo. Y también sabemos que se compraron más pruebas de PCR en tiempo real, pero se compraron en forma fragmentada, no venían los kits de extracción. Luego se compran los kits de extracción, no han llegado todavía. Entonces, ¿cuándo van a llegar? Cuando pase la pandemia. Por eso decimos que sí, la población ha hecho esfuerzos, sí, el gobierno ha hecho esfuerzos, pero han sido obviamente insuficientes. Entonces, realmente me parece que en Honduras al menos tenemos ya prácticamente 2 meses de confinamiento y resulta que, pues, lamentablemente no con los resultados que todos desearíamos. Sí, correcto, porque el resultado esperado era sobre todo mantener la curva de contagios de alguna manera plana, ¿no? Sin llegar a No un sé. pico máximo, lo cual creo que aquí en Honduras no se ha logrado como tal. Tampoco hemos llegado al pico, me parece, tal vez si puede ahondar un poco en el tema de las estimaciones de cuándo se llegaría al pico de contagios, sería interesante. Bueno, se han hecho varios modelos matemáticos en la universidad, en la plataforma de que hablábamos, en diversos sectores. Y en prácticamente todos los modelos matemáticos se considera que probablemente a finales de mayo, inicios de junio, es cuando tendremos el pico máximo. Y como nosotros tenemos una economía débil y no podemos aguantar mucho tiempo más de confinamiento, lamentablemente para Honduras, la economía estará aperturándose simultáneamente con el pico de la epidemia. Y eso pone en una situación complicada al país, ¿verdad? Porque va a depender mucho de qué tan consciente está la ciudadanía de la responsabilidad que tiene de mantener medidas de bioseguridad aun cuando ya no estemos en confinamiento y de la importancia de protegerse a ellos mismos y a su familia, porque si el pico de la pandemia nos toca en medio de las personas saliendo a las calles sin control, esto se puede volver inmanejable, ¿verdad? Y es un riesgo que puede correr el país. Entonces, creemos que este tiempo debemos de utilizarlo para hacer una programación responsable de la apertura de la economía, en donde se haga de una manera ordenada, organizada, eficiente y no se haga en forma desorganizada. Por ejemplo, nosotros hemos tenido pláticas con empresarios, con el Consejo hondureño de la empresa privada, se les ha explicado estos temas, ellos están conscientes de eso y muchos, sobre todo las grandes empresas, han planificado ya el testeo de sus empleados, el uso de las mascarillas, el tener el espaciamiento de 1,5 metros, 2 metros entre empleados, el lavado de manos frecuente, etcétera. El gran problema es que cerca del 70% del empleo de Honduras lo hace la economía informal, la pequeña empresa y también aquellas personas que son sus propios jefes, pero que viven del día a día. Entonces, ¿cómo va a ser este segmento, que es el más grande?
para poder mantener estas medidas de bioseguridad y sin tener que parar la producción, porque estamos conscientes que un país con una economía como la nuestra no puede permanecer tanto tiempo en confinamiento. Entonces, me parece que debemos aprovechar el tiempo que nos queda para lo que esperamos el pico de pandemia a final de mayo, inicio de junio, para preparar a nuestra población en estos temas, a la empresa privada para que abra de una manera responsable, ¿verdad?, las actividades. De lo contrario, podríamos tener una situación bastante compleja en el país. Sí, exactamente. Creo que este llamado a la autorresponsabilidad de cada ciudadano es sumamente importante. Y eso, bueno, de los ciudadanos, de las empresas, por supuesto que como bien dice usted, ya están haciendo su parte, están preparando planes de reapertura de la economía que sean graduales y que evidentemente tienen que, si no ir acompañados de un toque de queda como lo tenemos en este momento, sí de una salida igualmente gradual de la población. No podemos salir todos al mismo tiempo a la calle y creo que pues ciertas restricciones para acudir a supermercados, bancos, etcétera, pues se tendrán que mantener por un cierto tiempo y para, digamos, todo tiene que ser de una manera gradual. Y creo que la importancia de concientizar a la población de esta situación para que precisamente no se junte el pico de la curva con la reapertura de la economía, como bien dijo usted, es una parte fundamental. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo considera usted que se ha hecho un buen trabajo por parte del gobierno, un buen manejo de la crisis en cuanto a la comunicación sobre la importancia de, bueno, protegerse con las debidas medidas de bioseguridad, pero también para concientizar que no, el reabrir no significa volver a una vida normal como la conocíamos antes de la pandemia, sino que es volver a una normalidad distinta, digamos, que implica medidas diarias de bioseguridad en el hogar, en el trabajo, en los trayectos, en el transporte público, evidentemente. ¿Diría usted que ya se ha logrado esta concientización? ¿Qué falta para hacerlo? ¿Cómo ha sido la, digamos, política de comunicación del gobierno? Ok, me parece que ha sido insuficiente realmente. Se han comunicado con la población más que todo para decir cómo van los casos, cuántos casos nuevos tenemos por día, cuántos fallecimientos nuevos, dónde están ubicados. Pero nos falta reforzar la comunicación que simultáneamente que informe, eduque y que enfatice en todo lo que son la autorresponsabilidad, las medidas de bioseguridad que se deben mantener. Eso creo que nos falta, ¿verdad? Porque va a ser fundamental en nuestro caso, en vista que ya vimos, ya empezó a aperturarse la economía, sabemos que ya se autorizó a la construcción, ya hace varias semanas se han aperturado supermercados, se ha aperturado bancos también, se ha aperturado en algunos casos ferreterías y hemos visto aglomeraciones, que es lo que se pretendía evitar. Hemos visto también que de repente en algunos lugares no permiten entierros de personas que fallecieron por COVID por miedo a contagios. Eso nos está indicando que la comunicación hacia la población y la educación hacia la población en este tema no ha sido lo suficientemente fuerte. Y creo que ahí debería apoyar al Estado la empresa privada, los medios de comunicación. Deberían de esforzarse aún más de lo que lo han hecho, tanto el Estado como el sector privado, en intentar informar y educar a la población en las medidas de bioseguridad que van a ser necesarias, porque de ahora en adelante tendremos una nueva normalidad, lo que en el mundo
se ha llamado la nueva normalidad, que no podrá ser igual que antes del COVID, ¿verdad? Por lo menos no hasta que tengamos disponible una vacuna. Y aún después de la vacuna, recordemos las segundas oleadas, la tercera oleada que se está planteando y que teóricamente es factible, ¿verdad? Con esta enfermedad. Sí, es un, digamos, el virus por lo pronto llegó para quedarse. Mientras no haya una vacuna aprobada, por supuesto, estaremos los siguientes meses, tal vez hasta un año o más tiempo, viviendo en una situación diferente a la que se conocía antes, y creo que es importante concientizar y educar, como bien dice usted, a la población en cuanto a esto, sobre todo en un país, como bien dice usted, con 70% de personas que en el mundo laboral que se desempeñan en el sector informal, y ahí creo que es importante también diseñar programas de apoyo a este sector para que, bueno, de alguna manera puedan seguir desempeñando su labor y tengan ingresos, ¿verdad? Porque como bien dice usted, ese es el ingreso del día a día, y el día que no hay ingreso, pues desafortunadamente no hay manera de llevar alimento a la familia. Así que es un tema, sí, por supuesto, es un reto grande. Ahora quisiera volver un poco al tema del por qué no ha sido suficiente el tiempo y el esfuerzo que se ha hecho para preparar el sistema de salud. Usted ya mencionó algunos ejemplos de, digamos, una cierta desorganización eventualmente que ha habido en la compra de insumos médicos o las pruebas mismas que usted ya mencionaba. ¿Qué otros aspectos considera usted que han fallado en esta preparación del sistema de salud? Pensando, por ejemplo, en temas de descentralización de pruebas, que creo que hubiera sido un tema relevante, súper importante desde el inicio, que hubiera permitido hacer más pruebas más rápido, por un lado. Y por otro lado, también tocar un poco el tema de cómo se ha logrado en Honduras monitorear los contagios. Es decir, cómo si alguien se contagia, sabemos o podemos dar seguimiento a quienes estuvieron con esta persona y poder detectar de una manera más rápida dónde hay contagios y cómo abordarlos de la manera más rápida posible. Ok, bueno, el sistema de salud ha estado deteriorado desde hace tiempo, ¿verdad? No es de ahora realmente, pero creo que ha incidido mucho en el problema actual, que vemos un sistema de salud fragmentado, desorganizado y descoordinado. Eso me parece que ha afectado bastante. Por ejemplo, cuando desde la plataforma se ofreció al Estado utilizar esta georreferenciación satelital para que supiera la Secretaría de Salud dónde tiene que ir a realizar más pruebas, dónde tiene que ir a dar tratamientos tempranos, no ha habido manera hasta el momento que se pueda coordinar eso. Entonces, creemos que ahí está el instrumento, pero no ha sido posible la coordinación. Creo que ese es un problema importante. Lo mismo en cuanto al tema de los laboratorios. Se planteó desde inicios de marzo que era necesario tener varios laboratorios en varios lugares del país, no centralizarlos en la capital. Y bueno, se tardó varias semanas en poder aperturar el laboratorio en San Pedro Sula, que es donde está el epicentro. También se planteó la posibilidad de comodatos con los laboratorios privados que tuvieran la capacidad tecnológica para poder hacer el PCR en tiempo real, y también fue una decisión que tomó bastante tiempo para que pudiera ser hecha. Luego que esa decisión se toma, aumentó el número de pruebas de 100 pruebas diarias a 500 pruebas, que es lo que más se ha hecho. Sin embargo, siempre se ha recomendado que sean alrededor de 2.000 pruebas, y no es algo que está en el cielo para la región. Hay varios países de la región que ya lo hacen. El Salvador, Costa Rica, Panamá está haciendo esa cantidad de pruebas, y claro, mientras
más pruebas se hacen, más casos se detectan, se logran aislar esos casos, se trazan los contactos, se les vuelve a hacer prueba a esos contactos, se aíslan los positivos y es la mejor manera de contener el avance de la epidemia. Sin embargo, en nuestro caso, que se compraron las pruebas, pero resulta que no han venido todos los kits de extracción, no se han terminado de implementar las interacciones con los laboratorios privados, solo tenemos 2 laboratorios estatales, uno en la costa norte y otro en la capital. Esto finalmente, ¿a qué nos lleva? A que no detectemos la mayoría de los casos que están positivos y que contagian a otras personas. Por tanto, el contagio continuará. Y si a eso le sumamos que de repente vamos a tener ya una apertura muy amplia de la economía en el pico de la pandemia, entonces eso es preocupante. Pero creemos que todavía tenemos un par de semanas para tratar de ir corrigiendo este tipo de temas. Las aglomeraciones tendremos que evitarlas. Si no se puede hacer vía el Estado, entonces cada ciudadano debe de ser consciente de su responsabilidad para consigo mismo, para con su familia y para con el país. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, un poco resumiendo, para el caso de Honduras, bueno, el confinamiento ha funcionado parcialmente hasta cierto punto, pero no ha logrado el cometido original en su totalidad, que era preparar realmente al sistema de salud para una ola de contagios mayor que necesariamente se va a dar con la reapertura de la economía, que además, como usted dice, en Honduras va a coincidir con el pico de contagios eventualmente aquí en el país. Y por supuesto, enfatizar en todos de asumir una responsabilidad propia, de cuidarse, y un llamado, sí, también a las autoridades y a todos los involucrados a poder impulsar y llevar adelante pues campañas de comunicación más eficientes y más oportunamente direccionadas que puedan permitir una concientización de la población, hasta cierto punto también una educación en cuanto a esta responsabilidad propia. Y ojalá las autoridades también acepten propuestas como de colaboración, como usted propone, en cuanto a esta plataforma de georreferenciación, para poder dar un seguimiento a los contagios y poder aislarlos de manera más rápida en caso de que los pacientes pues den positivo en las pruebas y se les pueda atender de una manera mucho más eficiente, que además permitiría una sobrecarga en el sistema de salud, porque entre más pronto se pueda atender a un paciente, menos probable es que llegue a necesitar una cama en un hospital o una cama en una unidad de cuidados intensivos, que son, como bien dice usted, pues limitadas en el país. Así que le agradezco muchísimo, doctora. No sé si quiera agregar algún detalle que nos haya faltado, con mucho gusto. Le dejo la palabra para que pues cerremos y bueno, agradecerle su disposición para poder entrevistarla. Bueno, yo creo que ha hecho usted un resumen excelente, ¿verdad?, de la situación en el país. Tal vez solo un llamado nuevamente al Estado para que utilice el tiempo, el escaso tiempo que tenemos, para hacer una organización y coordinación acelerada con los diversos sectores del país para lograr tener un testeo masivo, un manejo temprano, una apertura organizada, una apertura inteligente, como el mismo Estado dice, ¿verdad?, de la economía, ver de qué manera se puede apoyar a los sectores más vulnerables, a los sectores más débiles en la sociedad, y finalmente un llamado a cada uno de los hondureños. Todos somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y de colaborar con el país para salir adelante en medio de esta pandemia.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Desearle mucho éxito en su labor, en su importante labor. Creo que el trabajo que están realizando los médicos en esta época, bueno, es fundamental y es de admirarse. Así que pues todo el éxito del mundo y todo lo mejor para usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Nos veremos.